Así como habíamos visto los planos o las representaciones tridimensionales, lo más normal, lo más usual, lo más frecuente que ustedes tienen en una relación hombre-máquina son los indicadores simbólicos que traducen el dato y lo representan dándole un valor. Es decir, me permiten saber cómo es la condición de esa unidad o esa máquina que yo estoy regulando. Un termómetro, ustedes lo pueden tener en un ambiente, lo pueden tener en una máquina y lo pueden tener en el horno de la cocina de su casa. Hay un termómetro que les dice que el horno está a 180 grados. ¿Por qué? Porque la receta te dice que tenés que cocinarlo a 180 grados durante 45 minutos. Entonces te valés de ese instrumento para hacer las cosas bien. En general los instrumentos miden velocidades, presiones, temperaturas, voltajes, amperajes, lo que quieran. Y acá tenemos distintos tipos de elementos o de instrumentos que me miden esas condiciones que yo necesito saber para operar la máquina. Los indicadores visuales tienen algunos principios que hay que cumplir. Por ejemplo, lo que se llama principio de economía, que dice que hay que suministrar solo la información necesaria para no sobrecargar al operador o confundir con demasiada información. Si yo necesito saber en una caldera cuál es la temperatura, le pongo la temperatura y nada más. Después habrá otros instrumentos, pero solamente la temperatura es lo que a mí me hace falta. Volvemos al ejemplo del horno. En el horno yo no necesito saber la calidad del gas o el espesor de la chapa o cosas por el estilo. Necesito saber qué temperatura tiene el horno. Muy bien, con ese instrumento solo me alcanza. Eso se llama principio de economía. El principio de economía sirve para que nosotros podamos operar una máquina sin tener demasiada información, porque la demasiada información nos puede confundir. Tiene que haber un principio que se llama principio de compatibilidad, que me dice que el instrumento tiene que, o el indicador tiene que moverse en el mismo sentido de lo que está reflejando o midiendo. Por ejemplo, en un indicador de un tanque de agua, a mí lo que me interesa es saber el nivel del tanque de agua. ¿Cuántos litros tiene adentro? No es problema. Hay un principio de disposición, donde la ubicación del instrumento debe ser concordante con la ubicación del equipo que está bajo control. Si yo tengo 4 bombas y estas bombas están ubicadas una al lado de la otra, los 4 instrumentos que la comandan tienen que estar ubicados en la misma posición. Y hay un principio de codificación que dice que todos los indicadores deben estar rotulados para identificarlo. Y deben estar en el idioma y la unidad de medida conocida en el CIMELA. El CIMELA es el Sistema Métrico Lineal Argentino, que me dice que todos entendamos lo mismo. Pues yo puedo comprar una máquina en Rusia y si me viene con instrumentos o carteles hechos en el alfabeto cirílico que se quiere usar en Rusia, no voy a entender nada. Y eso puede traer aparejado un problema importante. Estos principios de codificación también pueden tener campos coloreados para facilitar la lectura y la interpretación. Estos 4 principios después van a ver que se cumplen en todos, pero son importantes desde el punto de vista de los visuales. Acá tenemos un ejemplo. Hay un tanque elevado que tiene agua y tiene un indicador, un instrumento que me dice que adentro del tanque hay 49.984 litros de agua. La pregunta es, ¿ese tanque está vacío, está lleno, está por la mitad? ¿Por dónde está? No lo sé. O sea, el hecho que me dé tan puntualmente la cantidad de litros de agua que hay en el tanque no me indica absolutamente nada, porque lo único que hace es complicarme, porque yo tendría que hacer algún tipo, o tener como referencia cuál es el volumen del tanque para saber por dónde está. Cuando esto muchísimo más fácilmente se resuelve con un nivel externo, es decir, un simple cañito de plástico que sobresalga del tanque y que me dice que el tanque está en este nivel, de forma tal de que no me importa cuántos litros tengo, sino cuál es la condición en que ese tanque está. Está lleno en las 3/4 partes. Y más allá de la cantidad de agua que yo quiera saber cuánto hay adentro, no lo necesito saber. Con esto estoy haciendo lo que se llama un principio de economía. Yo lo único que necesito es saber por dónde está el nivel de agua. Con eso me alcanza. El principio de compatibilidad dice que el indicador se debe mover en el mismo sentido de lo que está reflejando midiendo. En general, nosotros, por nuestro esquema mental que leemos de izquierda a derecha, los instrumentos se mueven de la misma manera.
y nos está diciendo que la aguja aumenta desde lo mínimo que está a la izquierda hacia lo máximo que está a la derecha. Siempre los instrumentos, para que sean legibles y leíbles fácilmente, tienen que estar de esta manera. El principio de disposición dice que los instrumentos, la ubicación de los instrumentos debe ser concordante con la ubicación del equipo bajo control. Acá tenemos 4 motores, 1, 2, 3, 4, y cada uno de ellos tiene sus instrumentos ubicados debajo. Este me dice que ha funcionado 175 horas durante 17 días. Y este me dice que ha funcionado 118 horas durante 12 días, y así sucesivamente. Entonces yo no tengo problema de equivocarme en la lectura, porque si los pusiera uno abajo de otro, me puedo equivocar. El error es lo que me da la calidad del instrumento. Aquí tenemos distintas bombas, por ejemplo. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, hay un montón de bombas. Muy bien, cada bomba tiene un instrumento que me mide que la presión, el caudal, lo que fuere, pero no están todas mezcladas, sino que cada una está en concordancia con el equipo que está midiendo. Del mismo modo, aquí tenemos un sistema combinado, donde me da el nivel o la altura de la salinidad que tengo que tener, el seteo de alarma, es decir, me dice que si esto llega hasta aquí arriba suena una alarma. Aquí tengo un interruptor de tipo dicotómico, o sea, on-off, está funcionando o no está funcionando, me da confirmaciones de alarma, me da un switch principal que tiene 2 puntos, el 0 que está apagado y el 1 que está prendido, y me da luces de alarma, o sea, el verde está bien, el rojo si se prende es porque está mal. Esto es la ubicación en un tablero de distintos sistemas de control que me permiten percibir información. Aquí tenemos algo un poquito más complejo, que sería un comando de un buque, donde me dice cuál es la dirección en la que va el buque, la proa y la popa, el ángulo de inclinación que tiene, en este caso me da el dato que es 1 grado, me da la dirección del viento, la posición, me da las revoluciones del motor, y me da la posición de los estabilizadores para poder mover el buque de costado cuando hay vientos que no son los correctos. Y además me da las RPM, en este caso, del motor 1 y del motor 2. Y todo está ordenado de forma tal de que yo lo pueda leer en una sola mirada, tengo toda la información en un solo tablero. El principio de codificación me dice que todos los indicadores deben estar rotulados. Aquí tenemos un tablero donde ustedes pueden ver que cada uno de las alarmas y de los instrumentos tiene al lado una indicación que me dice qué es, porque si yo no tuviera eso no sabría qué estoy leyendo. Pasa lo mismo con los seccionadores y los interruptores y los botones de emergencia y todas las cosas que hacen falta para comandar un tablero. Hoy día, inclusive, ya los instrumentos dejan de ser instrumentos mecánicos o hidráulicos, y los instrumentos de control suelen ser pantallas donde yo tengo toda la información en forma de un circuito con los informes de los datos de cada cosa. Y el manejo suele hacerse ya no por palanca, sino directamente por un joystick, que hace mucho más fácil el comando de una máquina, de una operación o de lo que fuera. Aquí tenemos información centralizada del comando de motores de un buque. Todo está en un solo tablero y tenemos los sistemas de comando que son concordantes con el movimiento. Aquí tenemos, por ejemplo, esta palanca que se mueve a la izquierda o a la derecha según donde yo quiera ir, y esta que se mueve adelante y atrás según la velocidad que le quiera imprimir. Y esta que me da la potencia de los motores, el motor derecho y el motor izquierdo. Y esa palanca es algo así como el acelerador. Y se mueven en la misma posición en que se tendría que mover lo que estoy midiendo. Esto es prácticamente lo mismo, es un tablero completo de un buque, donde ven muchos de los controles que vimos recién, y el diagrama de dónde están los instrumentos. Estas pantallas se van cambiando y me van dando todo el dato necesario. En este caso tenemos un tablero de control, aquí ya no hay instrumentos, sino que son todas llaves de posición, donde tenemos en posición 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1, y lo que me dice es que esto está prácticamente todo apagado. Si hubiera una sola llave que está en posición de prendida, con un solo golpe de vista, yo detecto inmediatamente cuál es esa llave, porque todas tienen la misma alineación.
En los instrumentos o en los equipos o indicadores auditivos se da exactamente los mismos principios, que es el principio de economía. Las alarmas auditivas no deben sobrecargarse para no confundir al operador. Si yo al operador le pongo 35 señales diferentes, el tipo llega un momento que no entiende nada, no sabe cuál es la que está actuando. Hay un principio que se llama principio de invariabilidad. Un sonido avisará siempre un solo tipo de alarma. Es decir, o es un timbre, o es una chicharra, o es un zumbador, o es un algo, pero siempre me avisa del mismo tipo de alarma. No puedo variar y poner un sonido diferente a cada tipo de alarma porque se complica. Hay un principio de situación donde la información auditiva debe ser lo suficientemente fuerte para no ser enmascarada o confundida con el ruido del ambiente. Ejemplo práctico. Ustedes tienen la música prendida y el teléfono lo tienen en zumbador. El teléfono puede sonar y no lo van a escuchar. Con la información auditiva en una planta pasa exactamente lo mismo. Yo tengo que darle una potencia suficiente como para que no sea enmascarada por el ruido ambiente. Principio de codificación: todos los indicadores deben estar identificados o codificados para facilitar la interpretación. Esto es lo mismo que antes veíamos como la rotulación. Principio de compatibilidad: el sonido será concordante con el tipo de aviso. Para incendios será una sirena, para un teléfono será un timbre. No puedo asociar una sirena de incendio a que suene el teléfono, sería una locura. Principio de asociabilidad: las alarmas deben asociarse fácilmente al dato que informan. La sirena de incendio me está diciendo, por su potencia, por su intensidad, por su sonido, que hay algo grave que está pasando. Entonces no la puedo usar para avisar que se termina el turno para ir a comer, o cosas por el estilo, porque si no, el día que suene la alarma a las 3 de la tarde, la gente va a ir al comedor en lugar de ir a apagar el incendio. Finalmente, la percepción forzosa: toda alarma se escuchará en el recinto o en toda la planta según el dato que transmita. Si es un teléfono, o si es una alarma local, la voy a escuchar en el lugar donde estoy trabajando. Si es una alarma de incendio, se tiene que escuchar en toda la planta. Hay distintos tipos de alarma, como pueden ser pequeños timbres que se usan para datos mínimos, como en la entrada de un hotel, un sonido fuerte, como puede ser el sonido del reloj, una alarma de bicicleta me da un pequeño sonido, una alarma de incendio me da un gran sonido, un zumbador me dice, por ejemplo, que se va a disparar una instalación, y recordando un poco la historia, en la antigüedad los sistemas de alarma estaban dados por las alarmas del pueblo, que avisaban a toda la comarca que venían los tipos a invadirlos o cosas por el estilo. Cuando yo quiero poner alarmas tipo bombardeo, es porque estoy avisando que hay un tsunami, un terremoto, un bombardeo, una catástrofe, y se usan alarmas que tienen más de 130 decibeles y un alcance de muchos kilómetros, para que todo el pueblo, toda la ciudad la pueda escuchar. Las alarmas tipo bomberos son más pequeñas, pero tienen un tono de sonido que permiten escucharla a varias cuadras. Normalmente son de 120 decibeles y tienen un alcance de 1500 metros. Nos pasa que nosotros escuchamos a los bomberos que están viniendo, pero todavía no los vemos. ¿Por qué? Porque los sentimos desde un par de cuadras atrás. Hay alarmas de tipo industrial, para grúas torre, para puentes grúa, para portones que se mueven, para lo que sea. La habrán visto alguna vez a la salida de un garaje. Una alarma que se prende, que te da un aviso de que un auto va a salir, y además se prende una luz o titila una luz que te da una información inmediata. Hay alarmas de tipo naval, antiguamente se usaban, por ejemplo, para la niebla, se usaba la campana, o sea, se hacía sonar la campana indicando que el buque estaba en el medio de la niebla para que nadie se lo lleve por delante. Hay alarmas que han escuchado alguna vez en una película cuando hay un ataque en un submarino, o alarmas que tienen los buques que sirven de empuje. Hay una alarma que es como un timbrecito muy suave que te da el cambio de las regulaciones del motor, si para adelante o para atrás, avante o a máxima velocidad o lo que fuere. Hay alarmas cercanas que son timbres y alarmas pequeñas que se usan para datos más bien de tipo pequeño, para datos no relevantes. Y finalmente se puede usar la información combinada. Yo puedo usar información visual, sonora, colores, movimientos, formas, alternancias y brillos. Por ejemplo, esto lo vamos a ver en el ferrocarril, donde nosotros tenemos colores en las señales y colores en
en las pasarelas de entrada o de cruce de vías, lo tenemos marcado en el piso a través de barras, tenemos la barrera pintada de colores, tenemos luces alternativas, tenemos un sonido, tenemos un aviso de cruce de ferrocarril con lo que se llama la Cruz de San Andrés, o sea, tenemos aproximadamente 14 indicadores de alarma diferentes en un cruce de ferrocarril. Esto es una relación hombre-máquina. Yo percibo información que me dice que se está acercando el tren y tomo una decisión, que es detenerme, que es escuchar, que es mirar para ambos lados, que es esperar a que pase el tren, no cruzar la barrera, sino que lo que estoy haciendo es sencillamente tomar una determinación en función de la información que percibo. Para quien conduce el tren también hay señales, que son las señales visuales, hay lumínicas, hay pantallas que se mueven y hay un montón de cosas que nosotros no las vemos porque no andamos por la vía, pero son sistemas de comando y de control. Con esto terminamos la relación hombre-máquina y se las estoy mandando para que la puedan leer, la puedan escuchar.